Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 al 7. Capítulo 10, versículos 18 al 22. Oía al Señor que exclamaba con voz potente: ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una masa. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín en el que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres. Mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salgan a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Salmo 112. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Qué triste es ver a la gente encogerse de hombros o dar la espalda cuando otros necesitan su ayuda, pero aún peor es descubrir a veces en nosotros mismos la tentación de responder como Caín, cuando al ser interrogado acerca de su hermano Abel, a quien acababa de matar, por envidia dijo: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Al escuchar las palabras del Señor en el pasaje del Evangelio de hoy, debemos orar para que se nos conceda la capacidad de responder a esta invitación a la caridad cristiana mutua, para que podamos valorar nuestro deber de amar, animar y proteger a nuestros hermanos en el cuerpo místico de Cristo. En particular, debemos comprometernos a corregir a un hermano o hermana solo cuando estemos seguros de que es realmente necesario, y después de orar al Espíritu Santo para que nos ayude a hablar la verdad con caridad. En los evangelios de hoy y de mañana leeremos y meditaremos sobre la segunda parte del discurso de la comunidad. El evangelio de hoy habla de la corrección fraterna y de la oración común. El evangelio de mañana hablará del perdón y relata la parábola del perdón sin límites. La palabra clave en esta segunda parte es perdonar. El énfasis
está en la reconciliación. Para que haya una reconciliación que permita el regreso a los pequeños es importante saber dialogar y perdonar, ya que el fundamento de la fraternidad es el amor gratuito de Dios. Solo así la comunidad será signo del reino. Perdonar no es fácil. Ciertas personas siguen golpeando el corazón. Hay quienes dicen perdono pero no olvido. El resentimiento, las tensiones, los conflictos, las opiniones divergentes, las ofensas y las provocaciones dificultan el perdón y la reconciliación. Por eso debemos tener en cuenta que cuando Jesús nos pide perdonar, no nos invita a olvidar, sería imposible. Más bien nos invita por medio de la oración por los enemigos a recordar sin resentimiento y odios en el corazón. De hecho, cuando dice que si alguien no atiende el llamado personal o el de la comunidad o el de los testigos, hay que considerarlo un pagano o un publicano. No significa una invitación al desprecio, sino sobre todo al amor más profundo que tenemos que tener por estas personas más débiles. Por eso la insistencia de la oración y particularmente la oración comunitaria, de tal manera que no nos quedemos en prácticas intimistas y piadosas, tal vez sin muchos frutos. El discurso eclesiástico comunitario continúa y como tema central podemos comprender el valor de la unidad. En primer lugar, Jesús subraya la importancia de la corrección fraterna. ¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros, ya sea laico, monja, sacerdote u obispo? Contárselo a todos menos a la persona en cuestión, guardar silencio y tal vez murmurar en nuestros corazones o despotricar difamando y creando desconfianzas y malas imágenes del hermano, sembrando dudas y desconfianza para vivir en paz. No, lo primero que recomienda el Señor es reconocer la propia fragilidad, el propio pecado, como insistió tantas veces el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar a un hermano si todos somos pecadores? Por eso de inmediato debemos ir a aclarar la situación, no para pedir explicaciones o crear un conflicto, como solemos hacer en cambio nosotros. Y si el asunto persiste, debemos seguir buscando el diálogo, quizás con la ayuda de otros hermanos. Los pasos que Jesús indica no deben entenderse de forma rígida y mecánica, sino más bien como un proceso gradual para restaurar al hermano que se equivoca. ¿Qué pasa si no quieren? ¿Qué pasa si persisten en su maldad? Debemos orar, esperando que maduren, pues solo Dios, que conoce los corazones y mueve desde adentro, podrá crear situaciones de reconciliación. Si no es el momento adecuado, no tiene sentido insistir, solo sería contraproducente y caeríamos en una discusión interminable. A veces incluso puede ser necesario dar un paso atrás, no para levantar barreras, sino para invitar a la persona a reflexionar. Recordemos el pasaje de la mujer adúltera, cuando pensaban apedrearla. Jesús prefiere el silencio y escribir por tierra, dando tiempo de que los acusadores y la jauría enfurecida se calmara y repensara. Lo mismo pensemos en el juicio ante Pilato. Todo debe comenzar y tender hacia la caridad. Nos haría bien preguntarnos, cuando algo no está bien, intento hablar de ello, y si me corrigen, intento escuchar la corrección o por el contrario reacciono de manera prepotente y engreída y creo que siempre tengo la razón. El valor de la unidad también se subraya en la instrucción final de Jesús. La eficacia de la oración unánime y unida ofrecida en el nombre de Jesús. Esto no significa usar su nombre como si fuera una fórmula mágica para aplicar incluso a las peticiones más absurdas, sino más bien significa ante todo orar con confianza en Él, confiando en su amor y sus méritos, no en los nuestros. Y luego, orar en su nombre significa orar inmersos en su persona, es decir, en profunda unión de propósito. Significa orar por lo que le da gloria y está dentro de su voluntad. Cuanto más moren sus palabras en nosotros, más nuestra voluntad estará en consonancia con la suya, y lo que pedimos estará dentro de su sana voluntad. Finalmente Jesús dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Cuánta confianza deben reavivar en nuestros corazones. Esposos, reserven tiempo para orar juntos, por la unidad de la familia, por sus hijos. Sacerdotes, reúnanse para orar juntos. Religiosos y religiosas, no sacrifiquen la oración comunitaria en aras del activismo. Piensen en lo preciosa que es a los ojos de Dios. Cuánto beneficia al alma, cuánto une. Comunidades, reúnanse para orar. Qué hermoso sería si hubiera alguien dedicado al ministerio de la intercesión
orando en grupos por las intenciones de la iglesia, de los hermanos, especialmente los enfermos, los que sufren. Orar juntos es compartir el espacio más íntimo de nuestros corazones, un acto de amor que nos une y nos fortalece en la fe. Esto me recuerda que parte de mi vocación comienza a partir de un grupo de niños que tenían y tienen aún las hermanas de Jesús Redentor, cuando llegaron a mi tierra y nos reunían a los niños para orar intercediendo por la reconciliación y la reparación. Así pues, no olvidemos que la oración comunitaria tiene toda una fuerza que puede transformar el mundo. Por eso Jesús nos la recomienda de manera insistente hoy. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recordemos unas palabras de Chiara Lubich, que dice: la unidad es lo que Dios desea de nosotros. La unidad consiste en cumplir la oración de Jesús: Padre, que sean uno como tú y yo en ellos y tú en mí, para que sean uno. Juan 17:21. Pero la unidad no se puede lograr solo con nuestros propios esfuerzos. Solo una gracia especial puede alcanzar una que viene del Padre, si encuentra en nosotros una disposición particular, un requisito preciso y necesario. Este es el amor mutuo, mandado por Jesús, pues en práctica, es ponerlo en práctica. Su amor mutuo, lo que Él desea, que no es, como sabemos, mera amistad espiritual, acuerdo o buena comprensión. Es amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y eso es hasta el punto del abandono, hasta el punto del desapego total de las cosas y las criaturas materiales y espirituales, para que podamos llegar a ser uno los unos con los otros, mutuamente y perfectamente. Hasta aquí Chiara Lubich. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a poner en práctica estas exigencias de Jesús, saber ponernos de acuerdo con aquellos que nos ofenden, sabiendo que todos somos pecadores, y sobre todo que aprendamos a orar los unos por los otros para alcanzar de Dios la salvación y la reconciliación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.